Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo de todo un poco. Hoy vamos a hablar, bueno, primeramente darte las gracias a todos aquellos que siguen el canal de todo un poco. Estoy muy contento, somos ya 55 suscriptores. No te creas que es fácil, cuesta trabajo, y yo poco a poco pues voy a ir aumentando los vídeos, una vez de música, otra vez de cocina, otra vez de tecnología, de todo un poco. Bueno, contarte que si te gusta este vídeo, al final te le das a like, te suscribas si te gusta el canal y compartas, por supuesto. Vamos a ver, como estás viendo en pantalla, vamos a configurar vamos a hablar de la configuración, de cómo configurar el router ZTF660. Y tú dirás, ¿por qué otra vez? Bueno, pues porque el primer vídeo que hicimos, la verdad es que fue un poco, no digo caos, porque la verdad es que tampoco se puede decir eso, ya que ese vídeo, pues, la verdad ha tenido muchas visitas. Pero sí es verdad de que estaba escrito, tenía un cartel por en medio que no se veía, y bueno, he visto que hay mucha gente que se ha... digamos, me ha comentado que por favor quitara ese cartel, pero bueno, que el vídeo está hecho así, yo no lo puedo quitar. En base a eso, yo me he decidido hacer un nuevo vídeo comentando de viva voz pues la configuración básica de este router ZTF660. Espero que os guste. Ya estamos aquí en la configuración del router, que habitualmente se entra si no has cambiado la red o la IP del router por esta puerta de enlace que se llama 192.168.1.1. Si entramos nos encontramos con esta pantalla que es la configuración, y tendremos que poner usuario y contraseña, username y password. Si no lo hemos cambiado, en teoría los valores de fábrica son admin en el usuario, en username, y en la contraseña password 1234. También puede ser admin en la contraseña admin 1234, y si lo hubieras cambiado y no entras, tienes por detrás del router un pequeño agujero que se llama reset. Si ahí pulsas con un palillo, un alfiler o un clic, durante 10 segundos se resetea el router, vuelve a valores de fábrica, y entonces pues ahí puedes intentarlo con admin 1234 o como habitualmente es admin y 1234 aquí. Una vez hecho esto, pues tienes que pulsar en login, vale. Parece ser que hoy va un poco esto lento, y no es por internet, porque esto no va a través de internet, es la red local, vale, porque es una puerta de enlace, conectamos directamente con el router. Bien, pues ahí tenemos el nombre del router, que es el F660, el serial y demás. Esta es la configuración, información del equipo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el menú lateral, que tenemos varias opciones, pues Network Interface, User Interface, Bob Status, Network Security, Application, Administración, Help, ayuda, ¿vale? Habitualmente no se usan todas. Lo que más suele usar la gente es el tema de cambiar el nombre de la red, la contraseña, los puertos, un poco ver quién está conectado, quién no está conectado a tu router, resetearlo de fábrica en todo caso. Y eso es lo que más o menos vamos a hacer. Incluso también vamos a explicar cómo poner un filtrado MAC, porque si tenemos una contraseña y aparte queremos que cada dispositivo y solo ellos se conecten al router y nadie más, también lo podemos hacer. Eso es una doble seguridad. Bien, entonces vamos a entrar al Network Interface, vamos a ir viendo algunas de las opciones que tiene el router, ¿vale? Y ahí tenemos, vamos a entrar al Network Interface. Un momento, a ver si quiere entrar, porque está un poco lento, ¿vale? A ver si quiere entrar. Bueno, bien, en este caso, a ver, parece que no. Bien, ahora ahí casi lo tenemos. El Bank Connection. Bueno, esta es en verdad esto es información nada más, ¿vale? Todo esto es información, el PON status, y aquí está el User Interface. El User Interface es bastante importante porque ahí está el tema de el WLAN, ¿vale? Que es en este caso pues el Wi-Fi, ¿no?
Bien, en este caso ahí va a entrar a la parte del wifi donde vamos a ver el nombre de la red y demás. Bueno, eso es todo información, ¿vale? Si queremos entrar a la configuración de la red, lo que podemos hacer es entrar en Network, porque lo demás que está arriba es información además, con lo cual no vamos a poder modificar, solo ver, ¿vale? Ahora sí, en Network podemos ya entrar más específicamente en lo que es la red, ¿vale? Bueno, ahí ya va a cargar. Vale, pues ahí lo tenemos. Lo primero que entramos en Network es en Band Connection. En principio esto de Band casi no se usa, ¿vale? Tenemos el por bidding, a ver si quiere entrar. No sé por qué está un poco lento hoy el router, pero bueno. Y es la configuración, habitualmente suele ser bastante rápido, pero no quiere hoy no quiere. Bueno, esto tampoco se toca, ¿vale? Y entramos, ese es el WBAN, es el nombre, es lo que está conectado por red, por cable, ¿vale? Ahora, interesante, ahí vamos ahora al tema interesante, atención, el WLAN, ¿vale? El SSI Settings, que es la configuración del nombre de la red, ¿vale? En este caso, pues ahí podemos cambiar el nombre de la red, ¿vale? Y pues ahora va a cargar. Ahí podemos cambiar el nombre de la red. Bueno, ahí tenemos el SSI Settings, que es la configuración o los ajustes del nombre de la red. Aquí tenemos el nombre de la red, que ahora mismo lo tenemos en SSID 1, podemos poner hasta 4, eso por ejemplo tienes invitados y tú quieres crear una red e invitados en casa y tú puedes crear pues 4 redes, por ejemplo, que quieres crear una más porque cuando vienen gente invitada no quieres que se conecten a tu red sino a una red que tiene otro nombre y tiene otra contraseña, pues lo puedes crear y darle. Esto es algo muy específico, ¿vale? No es algo común, pero sí se puede hacer, ¿vale? Si tienes dudas me lo preguntas, pero sería crearlo aquí, ¿vale? Habitualmente por defecto tienes un SSID 1, ¿vale? Y bueno, aquí esta opción es para ocultarlo. Lógicamente si lo ocultas después no lo vas a poder ver en el móvil. Esto es para activarlo, ¿vale? Enable. Esto no se toca. Lo de 16 clientes, pues eso es, si tienes más de 16 en casa tienes que poner más, ¿vale? Si tienes menos, pues puedes poner hasta 16 o puedes poner 8 o 9, lo que quieras. La cuestión, eso es para eso, ¿vale? Para ver cuántos dispositivos tienes y cuánto te va a soportar. Yo no tengo 16, pero bueno, podría tenerlo. Y si tengo más, pues tengo que cambiarlo, ¿vale? Este es el nombre de la red, ¿vale? Y ahí puedes cambiar el nombre, modificarlo, lo que quieras. Y bueno, el tema de la prioridad no. Siempre que vayas a hacer algo, submit, ¿vale? Lo tienes que guardar, ¿vale? Ahora vamos a la seguridad. Bien, en este caso la seguridad es pues la contraseña, ¿no? En este caso vamos a entrar y vamos a ver el tema de la contraseña. Ahí puedes cambiar la contraseña. Esto es algo muy básico, pero muy buscado, ¿vale? Pues aunque habitualmente estamos acostumbrados, la gente acostumbra a llamar a los operadores para cambiar la contraseña, pues bueno, lo puedes hacer aquí, bien, y no hace falta que llames a tu operador. Si quieres lo puedes hacer, pero bueno, yo creo que ganas tiempo y lo puedes hacer tú entrando en el tema de la seguridad y cambiando la contraseña. Bueno, en este caso pues no quiere entrar, se ha quedado ahí pilladillo, a ver si ahora quiere. Bueno, la contraseña puede, mientras que va cargando, la contraseña puede, ahí lo tenemos. La contraseña puede ser el tema de WPS, WP, WPA, puede estar abierta, puede estar cerrada. Ahora mismo no quiere entrar, con lo cual no me está mostrando nada, porque no quiere. Ahora, ya está listo, cargo. Bueno, yo creo que esto es más bien porque se bloquea a la hora de que el programa está grabando y quiere mostrar información. Perdón, no sé por qué. Bueno, el nombre del el SSID1, que es el que teníamos, eso no se puede cambiar. El tipo de autenticación, habitualmente este es el más seguro. Yo que tú pondría este, no pongas Open System, porque si lo pones
es como que la red la tiene abierta todo el mundo y vas a poder conectarse cualquier persona. Aquí está la contraseña y el tipo de encriptación, pues le puedes poner el que quieras. Aquí se cambia la contraseña, ¿vale? Y bueno, pues perdón. En este caso, una vez hecho eso, submit siempre, ¿vale? Estas cosas casi que no se usan, ¿vale? Aquí es el acceso control list, associate device, aquí se pueden ver los dispositivos asociados. Y bueno, aquí tendríamos en el tema de hay una opción muy interesante que es la opción de la Mac, ¿no? Es configurar el tema de, me parece que era aquí, espérate, porque como esto va tan rápido, pues igual es más difícil. Bueno, a ver, ahora lo vamos a ver enseguida. Ahí lo tenemos. Bien, ahí tenemos el tema del filtrado Mac. Tenemos que ir a seguridad y dentro de seguridad filtrado Mac, ¿vale? El filtrado Mac es, digamos, es una doble seguridad que puedes crearle a tu red, ¿vale? O a la configuración de tu red, para que solo los dispositivos que estén conectados, los que tú tengas en tu casa, se conecten. La Mac es como el DNI del dispositivo, del móvil o de la tablet o del ordenador o de la tele, ¿vale? Todos los dispositivos tienen una Mac, porque si no, no se podrían conectar. Ahora, tendrías que entrar aquí, ¿vale? Y una vez entres ahí, a ver si quieres, una vez entres ahí te va a aparecer para tú poder configurar la Mac, ¿vale? Tienes que tienes que buscar la Mac de cada dispositivo. Eso se buscaría en el móvil, por ejemplo, ¿vale? En el móvil, en ajustes acerca de, y ahí directamente lo pondrías, ¿vale? Aparecería Mac y ahí lo tendrías que poner. Espérate, porque no sé si es aquí. Habría una opción que era más fácil que esto. Esta no es. Parecía que sí era filtrado Mac, pero me ha cargado otra cosa diferente. El filtrado es muy sencillo, es... A ver, un segundo. Bueno, ahora lo vemos. Tenemos la Mac, no era en Security, ¿vale? Lo tienes en Network, WLAN, Access Control List, ¿vale? Bueno, aquí tienes que poner el SSID, que era el que teníamos, solo teníamos uno, por lo cual S, ¿vale? Aquí en permitir, esto es deshabilitado, esto es bloqueado y esto es permitido, ¿vale? Entonces, si le damos a deshabilitado, lógicamente no hacemos nada, ¿vale? Ahora, si queremos que se habiliten, tienes que darle a enable, ¿vale? Que ya lo hemos deshabilitado, damos a enable. Y lo que hacemos es que después en enable nos pedirá la Mac, ¿vale? La introducimos y le damos a submit, que es lo que habíamos visto antes, ¿vale? Exactamente aquí. Entonces, en enable, ¿vale? En este caso, si le damos a permitir, ¿vale? Lo que estamos haciendo es permitiendo que solo las Mac que introduzcamos aquí se conecten. Si no están en el listado, no se conectan. Una vez añadimos, agregamos otra, si insuficiente, hasta que agreguemos todas las que se quieren conectar. Cuidado, como haya una que no esté agregada, no se conecta, ¿vale? Y si viene un invitado a casa, no se conecta si no la agregas. Es una doble seguridad, pero hay que tener cuidado porque después crea confusión de ¿por qué no se conecta al móvil? Pues porque no las has agregado a la Mac, ¿vale? Bueno, hasta ahí yo creo que bien. Si quieres bloquear una Mac, también lo puedes hacer aquí. Que tú ves que hay un dispositivo en el listado de redes de tu router que se está conectando y no es tuyo, lo puedes bloquear aquí, ¿vale? Le das a block y lo añades y ya ese no se conecta, ¿vale? Bueno, por esta parte yo creo que es interesante, ¿no? Hemos dicho el tema de cambiar el nombre, cómo cambiar la red, y bueno, una cuestión que no he explicado es el tema del canal de radio. El canal de radio, que es muy importante, es se usa mucho para el tema de estoy en una habitación que está a 10 metros del router y me llega muy floja la señal. ¿Qué puedes hacer aquí? Bueno, pues para esto vale el canal. Habitualmente suele estar en auto, ¿vale?
pero es porque esto lo que hace son frecuencias. Esto va buscando el canal que más mejor él cree que puede ir en tu casa, ¿vale? Pero claro, es lo que él cree, después a lo mejor no funciona bien. ¿Qué ocurre? Eso depende mucho de los vecinos que tengas, de los routers que tengan, de los canales que estén emitiendo en esos routers, de la frecuencia que emitan, de la saturación de esa frecuencia. Son muchos parámetros y para eso vale esto. Bien, una información muy importante es la siguiente. A más distancia, o sea, a cuanto más distancia estés, ¿vale?, menor tiene que ser el canal. A menor distancia, mayor tiene que ser el canal. Es una regla que no se cumple siempre, ¿vale? Porque hay veces que no en todas las casas funciona igual. Si tú lo pones en un canal bajo y estás muy lejos, te va a funcionar bien porque tiene mucho alcance. Los canales bajos tienen mucho alcance, pero tienen poca potencia, ¿vale? Mucho alcance y poca potencia. O sea, llegan muy lejos. Los canales altos tienen mucha potencia pero poco alcance. O sea, si lo pones un canal 11, puede ser que te llegue mal si estás muy lejos, pero te va a llegar muy bien si estás muy cerca, ¿vale? La cuestión es ponerlo en un canal intermedio, por ejemplo el 7 o el 6, ¿vale? Son canales muy buenos. Ahora, hay programas, que ahora no te puedo decir cuál, pero hay programas que tienen que te analizan los canales que hay en la zona, ¿vale? Entonces tú puedes elegir el que tú creas que está menos saturado y ahí entonces pues estaría bien que lo pongas. Como eso no va a depender solo de eso, pues sería cuestión de probarlo y ver si donde no te funciona bien en una parte de la casa te va bien. ¿Que sigue sin funcionar? Bueno, eso es una cuestión de que a lo mejor el router no, o hay alguna pared y eso no se cambia con los canales, necesitarías un repetidor, ¿vale? Hay veces que con los canales esto no se soluciona, por mucho que lo cambies, como hay una pared, da igual, ¿vale? Si antes está funcionando y después no, cambia el canal. Si no has cambiado el router de zona, cambia el canal, ¿vale? Bueno, siempre que una cuestión muy importante, si ves que en un sitio no te funciona bien el wifi y antes te iba, prueba otro dispositivo en esa misma zona, ¿vale? Otro móvil, lo que sea. Si te funciona, no es del router, ¿vale? Cuidado con eso. Pues muchas veces que hay personas que dicen, no me funcionaba antes me iba bien, ahora no. Pero no cae en la idea de que no ha probado en otro dispositivo y piensa de que es el router. Pruébalo en otro dispositivo, prueba en esa misma distancia otro móvil, otro dispositivo y míralo. Si te funciona es del móvil, ¿vale? Pues puede ser que te esté fallando la recepción del móvil. Bien, no obstante, estará bien que lo cambies de canal también, ¿vale? Y lo pruebes. Cuantas más pruebas hagas, mejor. Bien, el tema de la banda, esto no se toca, ¿vale? Bueno, en principio yo creo que el vídeo que estamos haciendo ahora mismo, básicamente por aquí más o menos es por donde yo quería ir. El tema de cambiar el nombre de la red, cambiar el nombre de la, o sea, cambiar la contraseña, el tema del canal importante, el tema de los puertos y en principio el tema de la Mac, ¿no? Pues en principio por lo demás no hay demasiadas cosas, o por lo menos yo creo que no hay muchas cosas más importantes, ¿no? Sí es verdad que todo es importante, pero lo que más se suele usar es esto. Si tienes alguna otra duda que te surja respecto a la configuración, y yo la sé, no tengo ningún inconveniente, coméntanoslo debajo en los comentarios y yo con todo gusto contesto. Igual que lo he hecho en el vídeo que hicimos hace ya bastante tiempo, hace un año creo. Bueno, espero que te haya gustado, que haya sido más fácil, que tú lo entiendas. Bueno, antes estaba escrito y ahora está hablado. A lo mejor no sé hasta qué punto el tema de escribir, el tema de leer es más sencillo para algunos que me estén escuchando, ¿no? Pero bien, yo creo perdón, no me quiero alargar mucho. Yo creo que lo básico era eso. ¿Que tienes dudas? Bueno, si no has visto nada, estamos en este punto, ya sabes, con echarlo para atrás, pues lo ves de nuevo y ya está, no pasa nada. ¿Que tienes más dudas? Pues abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, pulsa en like, suscríbete al canal por favor y comparte. Espero que estés bien, que te quedes en casa y que tengas mucha salud. Y bueno,
hasta el próximo vídeo. Un saludo, chao chao.